Continuamos hoy estudiando el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús hablando con la multitud. Y vimos que esta gente trata de alegar que ellos son hijos de Abraham. Pero Jesús les dice que si fueran verdaderos hijos de Abraham, se portarían como lo hizo Abraham. Pero en lugar de actuar así, vimos que trataban de matarle. Comprueban pues por sus hechos que en lugar de ser hijos de Abraham, son hijos del diablo. Él es el originador del asesinato y de la mentira, y sus hijos aquí le están imitando. Vosotros, le dice Jesús, hacéis las obras de vuestro padre. Vimos además que esta multitud había traído a discusión el tema del nacimiento extraordinario de Jesús. Y en una forma grosera le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, aquí en el versículo 41. Sin embargo, esta misma multitud insultante quiere alegar que Dios es su Padre. Pero Jesús les dice, según el versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Dios es nuestro Padre? El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 1, nos da la contestación. Nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Estos judíos creían que eran hijos de Dios cuando en realidad eran hijos del diablo. Hoy en día hallamos esta misma creencia. Esta doctrina de la paternidad universal de Dios y la fraternidad universal de los hombres nos ha metido en mucha dificultad aún como naciones. Nos sentamos en la mesa de conferencias para hablar de la paz con los hijos del diablo y nos llamamos hijos de Dios. La Biblia no enseña la paternidad universal de Dios ni la hermandad universal de los hombres. ¿A quienes son hijos del diablo? Uno llega a ser hijo de Dios, amigo oyente, mediante la fe en el Señor Jesucristo, y esa es la única manera. Las palabras de Jesús hicieron que estos hombres se pusieran antagónicos. Sin embargo, Jesús insistió en que sus palabras eran la verdad. También insistió en que ninguno de ellos podía probar que él era pecador. Jesús es de Dios, y cualquiera que sea hijo de Dios escuchará a Jesucristo. A quienes no les gusta escuchar esto. Muchos creen que todos somos hermanos y hablan del amor y del amor. Y amigo oyente, si usted se declara a favor de la verdad hoy en día, tendrá que denunciar la maldad así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y eso, téngalo por seguro, causará antagonismo. Leamos ahora los versículos 45 al 51 de este capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿No le parece interesante, amigo oyente, que Jesús pueda hablar la verdad a los hombres y que éstos no le crean? Estas palabras de Jesús excitaron su antagonismo más intenso. Sin embargo, los hombres siempre creen los rumores más insensatos y las mentiras más grandes. Los dictadores han aprendido esto. La televisión ha descubierto esto también. Hitler era muy franco en cuanto a esto en su libro, cuando dijo que si una mentira grande se cuenta muchas veces, por fin los hombres la creerán. Jesús arriesgó su vida cuando preguntó, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Esta es una de las pruebas más grandes de la deidad de Cristo. Y amigo oyente, si aquellos enemigos de Jesús hubieran tenido una pizca de evidencia contra él, la habrían usado. Pero no tienen ninguna respuesta lógica para sus preguntas. ¿Qué hacen entonces? Se burlan de él. Alguien ha dicho que cuando los hombres no tienen una respuesta lógica, pues hacen uso de la irrisión o de la burla. Escuche usted a los judíos. Tú eres samaritano y tienes demonio, le dicen. Esto es pura irrisión y burla. Ojalá pudiéramos ver a Jesús parado allí entre esa multitud. Le odian tanto que quieren matarle. Ellos tienen homicidio en sus corazones. Pero Él no tiene nada más que amor en su corazón e irá hasta la cruz para morir por ellos. Conspiran para matarle, pero Él les ofrece la vida. Jesús dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
Les está ofreciendo la vida eterna, la vida espiritual. Amigo oyente, este Jesús es más que hombre. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo 8 de Juan, versículos 52 al 59. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora, ¿jamás vio Abraham a Cristo? Por cierto que sí le vio. Las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento eran apariciones de Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 18 de este Evangelio de Juan leemos, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Además, aunque el cuerpo de Abraham había sido sepultado allí, Abraham no estaba muerto de veras, sino que estaba en la presencia de Dios. Como dijo el mismo Señor Jesucristo allá en Lucas, capítulo 20, versículos 37 y 38, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. El teólogo liberal de hoy en día trata de decir que Jesucristo era un gran maestro, pero que nunca en realidad alegó que Él mismo fuese Dios. Amigo oyente, escuche usted las palabras que él dice aquí en el versículo 58 de este capítulo 8 de Juan. Antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo era, sino yo soy. Él es el Jehová, el yo soy. Los judíos lo entendían perfectamente bien. Sabían precisamente lo que él estaba diciendo. Sabían que Jesús estaba diciendo que él mismo era el Jehová. Y por eso tomaron piedras para arrojárselas. El punto en cuestión es Jesucristo. Los judíos se hallan en un aprieto. Tenían que hacer una decisión en cuanto a Él. Y usted, amigo oyente, tiene que hacer una decisión en cuanto a Él. ¿Jesucristo es la verdad o es mentiroso? ¿O es Dios y Salvador o no lo es? Usted, amigo oyente, tiene que decidir. O le acepta o le rechaza. Recuerde que la decisión suya no cambia de ninguna manera la realidad de quién es Jesucristo. Él es el gran yo soy. Él es Jehová, el Dios eterno. Usted, amigo oyente, tiene que decidir entre aceptar o negar esto. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo 9. En este capítulo, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Este milagro se encuentra registrado en los primeros 7 versículos de este capítulo 9. Comencemos pues leyendo el primer versículo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El Señor había estado dando su discurso sobre la luz del mundo. Alegó que Él era Dios, y los judíos precisamente por esto querían matarle. Cuando Jesús se escondió y salió del templo atravesando en medio de ellos, fue solo por un milagro que pudo escapar de la multitud tan airada. Su hora aún no había llegado y por tanto no podían prenderle. El incidente que sigue ahora es realmente una prolongación del discurso sobre la luz del mundo. Los enemigos del Señor Jesús no podían ver porque eran ciegos espiritualmente. De modo que Jesús se escondió de ellos y pasó por entre todos ellos sin que nadie le viera. El ciego aquí tampoco podía ver, aunque la luz del mundo se paró delante de él, pero veremos que Jesús se revelará a él. Antes de que el ciego pueda ver, necesita tener restaurados los ojos. La luz debe ser recibida. Tiene que haber un receptor tanto como un remitente de la luz. Quizá usted haya escuchado este argumento clásico en cuanto al sonido. Si un árbol cae en el bosque y nadie está presente para oírlo caer, ¿hubo un sonido? La respuesta obvia es que hubo ondas sonoras, pero si no había ningún oído allí para recibir el sonido e interpretarlo, nadie oye el sonido.
Esto es lo que Juan capítulo 1 versículo 5 significa. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Debe haber un receptor. La falta de vista significa que la luz no está allí. La luz revela la condición del ojo. La luz del mundo revela la condición del alma. Los fariseos, por ejemplo, creían que veían, pero eran ciegos. Hay una historia que se cuenta en cuanto a una explosión en una mina de carbón en el estado de Virginia Occidental, en los Estados Unidos. Cuando habían rescatado a los mineros y los habían traído afuera a un lugar seguro, uno de los jóvenes dijo, «Prendan la luz». Todos le miraron sorprendidos y se dieron cuenta entonces de que la explosión le había dejado ciego. En las tinieblas, adentro, ni él ni ellos se habían dado cuenta de que era ciego. Pero la luz le reveló tanto a él como a los demás que había quedado ciego. Esto es lo que Jesús quiere decir en el versículo 39 de este capítulo 9 de Juan. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. La luz revela la verdadera condición. Y entonces aquellos que son ciegos, pero que no se han dado cuenta, pueden saber que son verdaderamente ciegos. Un miembro eminente del Parlamento inglés llevó al señor Burke, un gran estadista y orador, a escuchar al Dr. Black, uno de los más grandes predicadores en las Islas Británicas. El Dr. Black predicó un sermón potente que exaltó al Señor Jesucristo. El amigo esperó la reacción del señor Burke al sermón, y por fin el señor Burke dijo, «Es un gran orador, pero ¿de qué habló?» Aquí pues había un hombre de gran talento, pero era ciego. Nuestro deber es predicar la palabra de Dios, y allí termina nuestra responsabilidad si es que hemos rogado que el Espíritu Santo la bendiga. Es la obra del Espíritu Santo, la de abrir el corazón del oyente y motivarle a obedecer la palabra. Nosotros debemos presentar la luz del mundo a los hombres, pero es el Espíritu Santo quien puede abrir los ojos. Esto es lo que significan las palabras que se encuentran en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16, donde leemos, «Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida». Somos simplemente tan exitosos cuando no ganamos un alma como cuando la ganamos. Simplemente debemos brillar como luces para presentar a Jesucristo, la luz del mundo. Alguien nos dirá, ¿dónde está la luz? Y tendremos que decir, el pobre ciego. Otro nos dirá, gracias por enseñarme la luz. Yo era ciego, pero ahora veo. Continuemos entonces leyendo el versículo 2 de este capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos quieren establecer la causa de su enfermedad. Quieren discutir quién tiene la culpa, quién ha pecado. En aquel entonces probablemente había 4 respuestas que habrían dado. Los paganos de aquel entonces, también como muchos hoy en día, creían en la reencarnación. Los judíos nunca aceptaron esta explicación. Luego tenemos el argumento de la herencia, que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, como lo vemos allá en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Ahora sabemos que esto es posible y que la ceguera en algunos casos puede ser el resultado del pecado del padre. Luego había la explicación de que el pecado de Adán fue pasado a cada miembro de la familia humana y por tanto todos están sujetos a la muerte y la enfermedad. Y por último, los rabinos judíos creían que un niño, aun estando en el vientre, podía pecar. Veamos entonces la respuesta de Jesús en los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 9 de Juan. Respondió Jesús, «No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo». Jesús no contesta su pregunta. Dice que lo importante no es el explorar el pasado tratando de encontrar quién es el culpable. La cosa que hay que hacer es sanar al hombre. Dios tiene sus propios motivos sabios para permitir enfermedades, sufrimientos y dificultades. Dios no siempre nos revela el por qué permite que pasen las cosas. Dios tiene su senda y no se propone informarnos de todos sus caminos. Nos pide en cambio que caminemos con Él por la fe en las horas obscuras de la vida.
Francamente, creemos que debemos comprender que nuestro Señor no está diciendo aquí, ni por un momento, que este caso era un caso experimental, que era una especie de experimento espiritual. No, Señor. Creemos que la puntuación del versículo nos conduce a conclusiones erróneas. Jesús está diciendo, no es que pegó ni sus padres. Punto. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Dios me ha creado a mí y le ha creado a usted, amigo oyente, para su gloria. No nos creó para que tratáramos de ganar fama aquí. Nos creó para su gloria. Y si no comprendemos eso, no podemos comprender el propósito real de nuestra creación. Estas pruebas y sufrimientos nos vienen porque traen gloria a Dios. Este ciego, por la curación de su ceguera, traería gloria a Dios. El ciego no solamente vería, y piense usted en cuánto se gozaría del hecho de que podría ver durante el resto de su vida, sino que también verá a Jesucristo y le conocerá como su Salvador. Ahora Jesús vuelve a su declaración original, yo soy la luz del mundo. La noche espiritual ha enceguecido a toda la raza humana, no hay nadie que pueda ver. Cristo es la luz espiritual del mundo y sin Él todos somos ciegos. Pero mientras Él esté en el mundo, Él es la luz del mundo. Él todavía está en el mundo hoy en día, amigo oyente. Se nos acerca por medio del Espíritu Santo. Y a menos que el Hijo de Dios abra nuestros ojos por medio del Espíritu Santo para que podamos ver las cosas espirituales, permaneceremos ciegos. Leamos ahora los versículos 6 y 7 de este capítulo 9 de Juan. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Cristo tuvo que tocar al ciego, y el ciego tuvo que obedecer a Cristo. Es necesario, amigo oyente, que Cristo toque nuestra vida espiritual y le dé nueva vida al nervio óptico, el que en nosotros está muerto espiritualmente. No es cuestión de quién pecó, pues como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Cristo no ha tocado sus ojos, amigo oyente, usted aún está ciego. Hay tantas personas hoy en día en nuestras iglesias que son ciegos y no lo saben. Muchos escriben al programa y dicen que han estado escuchando el programa durante meses y que luego de repente sus ojos fueron abiertos y ahora ven. Como el pobre joven de la explosión de la mina, hay quienes están parados ante la luz de la palabra de Dios y sin embargo dicen, ¿por qué no prenden la luz? Eso es exactamente lo que hizo Poncio Pilato. Preguntó, ¿qué es la verdad? Mientras estaba parado allí mismo, en la presencia de quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Necesitamos, amigo oyente, dejar que Cristo toque nuestros ojos para que veamos en realidad. Usted notará que Cristo tocó a este hombre, aunque el hombre todavía no le podía ver. Luego Jesús le mandó a que se lavara y el hombre le obedeció. Podemos preguntar, ¿por qué Jesús usó este método para curar al ciego? Bueno, creemos que hay varias razones. Primero, este evangelio presenta la deidad de Cristo, pero también manifiesta a Jesús como hombre. Jesús acaba de alegar sobre su deidad y ahora toca al ciego, hombre a hombre. En segundo lugar, el ciego tiene que obedecer al Señor Jesús si es que va a ver. En tercer lugar, el Señor le envía al estanque que se llama Siloé, y Juan se esmera en decirnos que esto significa enviado. Aún el nombre del estanque da testimonio de que Jesús es enviado del Padre. Jesús le está diciendo a este hombre que Él ha sido enviado del Padre, y de la misma manera envía ahora al hombre. La cuarta razón es que el ciego necesitaba agua para hacerle ver. El agua es un símbolo de la palabra de Dios, según muchos pasajes de las Escrituras. Creemos sinceramente que no puede haber ninguna conversión sin la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La quinta razón es que los judíos necesitaban este testimonio porque en el versículo 29 dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Tienen que ver mediante esta curación del ciego que Jesús es el Dios hombre, el que es enviado del Padre. Que esto requiere su obediencia y que necesitan de la palabra de Dios. Y nosotros
También necesitamos ver esto, amigo oyente. Sucede tantas veces hoy en día que los hombres dicen que se gozan con algún mensaje y que creen que es una muy buena presentación. Pero luego dicen, ahora permítame decirle cómo es que creo yo que Dios nos acepta. Amigo oyente, no importa lo que usted crea ni lo que yo crea en cuanto a cómo Dios nos acepta. Jesús nos dice que Él tiene que abrir nuestros ojos y que tenemos que obedecerle. Obedecer cumple a nuestro deber, dice el himno. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Permítanos observar aquí, amigo oyente, que el método de curar a este hombre no es lo importante. La persona que le sana es lo importante. Es Cristo quien abrió sus ojos. Al ciego le correspondió confiar y obedecer. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Deseamos a usted las ricas bendiciones del Señor. Continuamos hoy estudiando el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Y estábamos considerando la sanidad que Jesús efectuó a un ciego de nacimiento. Y concluimos nuestro programa anterior diciendo que el método que Jesús empleó para curar a este ciego no es lo importante. La persona que le sana es importante. Es Cristo quien le abrió los ojos. Al ciego solo le correspondió confiar y obedecer. Jesús empleó diferentes métodos para sanar a los enfermos. Ahora, si el método fuera el del toque, y un hombre creyera que el toque es lo importante, entonces tal hombre insistiría en que todo el mundo necesita la misma experiencia que él ha tenido. Jesús sanó a muchos otros sin necesidad de tocarles. Estos, por su parte, insistirían en que uno no necesita experimentar nada, ni aun su toque. Dirían que todo lo que necesita uno es la palabra de Dios. Ni siquiera sería necesario que Jesús estuviera presente. Pero entonces viene este ciego aquí en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, y él diría que todos estaban equivocados. Diría que es necesario ser tocado primero para luego lavarse en el estanque. Hay tantos ciegos hoy en día que les gusta discutir en cuanto a una ceremonia o a una experiencia. Pero lo importante, amigo oyente, es venir a Cristo, creer en Él y obedecerle. El Señor dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Es la persona del Señor Jesucristo lo que es importante. Pausemos ahora por unos momentos para ver cómo la condición de este ciego se compara con nuestra condición como pecadores antes de ser salvos. Primero, el ciego estaba fuera del templo, excluido de Dios. Recuerde usted que el apóstol Pablo dice allá en su carta a los Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, que estábamos alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de todos antes de ser salvos, sin Dios, sin esperanza, excluidos. En segundo lugar, el hombre era ciego. No le era posible ver al Salvador. Se dice que un hombre escuchó una vez un sermón que predicó un tal Juan Witherspoon sobre el texto que dice, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos». Al regresar a su casa aquella noche, se dijo a sí mismo, «Siempre he admirado a Juan Witherspoon, pero esta noche no le podía seguir. Siempre ha sido mi impresión que él es un gran predicador, pero esta noche no pude comprender lo que dijo». Al llegar a su casa, metió la llave en la cerradura y abrió la gran puerta de su casa colonial y dijo, «Ah, ahora veo». Su familia que estaba adentro se sorprendió y riendo le dijo, «Claro que ves. Estabas afuera en la oscuridad y ahora has entrado en la luz». Y él contestó, «No, no es eso. Ahora veo que Jesús es la puerta y que la fe es la llave que abre la puerta. Acabo de abrir esta puerta y cuando hice eso, la abrí con la llave de la fe y he confiado en Cristo y ahora veo». Amigo oyente, éramos ciegos cuando estábamos sin Cristo. ¿Le vio usted como su propio Salvador antes de ser salvo? ¿Era maravilloso para usted en aquel entonces? Claro que no, porque éramos ciegos. Ahora, en tercer lugar, este hombre era ciego de nacimiento. Y nosotros nacimos en pecado. Entramos en el mundo como pecadores. En cuarto lugar, la condición de este ciego era tal que estaba fuera del alcance de la ayuda humana. Nadie tenía una cura para su ceguera. Nosotros, por nuestra parte,
Éramos pecadores irremediables en este mundo y nadie tenía una curación para nosotros. En quinto lugar, este hombre era mendigo y esto sí que le cae mal a muchos. No les gusta admitir que son mendigos. Estarían dispuestos a pagar por la salvación, pero el caso es que no está en venta. Uno tiene que venir a Dios, amigo oyente, para recibir la salvación, así como vino este mendigo ciego. Dios da la salvación, la regala. Este mendigo nunca podría haber comprado la salvación porque no tenía nada con qué comprarla. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55 de su profecía, versículo 1, «A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche». En sexto lugar, este hombre no le hizo ninguna súplica a Jesús. El ciego Bartimeo, de quien leemos en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, no se quedó callado, pero este hombre simplemente se sentó allí. Él no conocía a Jesús, pero una vez que lo conoció, pasó mucho tiempo creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Amigo oyente, permítanos preguntarle, antes de conocer a Jesús, ¿quería usted ser salvo de veras? ¿Estaba usted buscando la salvación? ¿Estaba usted buscando al Señor Jesucristo? Ahora, si usted es un hombre ordinario, no le estaba buscando, amigo oyente. Usted no le busca a Él, pero Él sí le busca a usted. Esa es la historia del hombre y su salvación. Y en séptimo lugar, otros tenían piedad de este pobre ciego. Los judíos pasaban por su lado en camino al templo. Los discípulos de Jesús, por su parte, querían discutir en cuanto a su situación. No tenían ninguna intención de tener misericordia de este hombre y no estaban dispuestos a hacer nada por él. Esta es la descripción de la familia humana. Pero Cristo, y solo Cristo, es quien puede ayudarnos. Veamos ahora algunas reacciones a este milagro de Jesús. En primer lugar, la reacción de los vecinos del ciego. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, Yo soy. Hay un cambio en un hombre que era ciego, pero que ahora puede ver. Ya no va a tientas a su hogar todos los días, sino que camina viendo. Creemos que este hombre gritaba, ¡Aleluya! Ahora veo. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, la escena en el barrio donde él vivía? Alguien se asoma a la ventana y dice, «Mira, allí está el ciego». Su esposa va a la puerta, mira y dice, «No, hombre, ese no es el ciego. Se parece al ciego, pero no es él». Por tanto, este hombre tiene que identificarse ahora ante sus vecinos. Permítanos decirle, amigo oyente, que los vecinos sabían que algo le había pasado. No creemos que si uno es verdaderamente convertido, si ha cambiado la ceguera por la vista perfecta, no creemos que a tal persona le sea posible vivir sin que el pueblo se fije que ha cambiado. Ahora, si no hay alguna evidencia de un cambio, entonces hay algo que anda mal, muy mal. Continuemos ahora con los versículos 10 al 12 de este capítulo 9 de Juan. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Nos gusta bastante el testimonio de este hombre. Contó solamente lo que sabía. Es un testimonio bueno, honesto y sincero. Crecía más cada vez que daba su testimonio y aprendía un poquito más. Note usted cuán exacta es la palabra de Dios. El ciego no dijo que Jesús escupió en tierra y que hizo lodo con la saliva. Estaba ciego y no podía ver eso, y por lo tanto ni siquiera lo sabía. Todo lo que él sabía era que sintió que Jesús le untó los ojos con lodo. Su testimonio es, pues, honesto y no detallado. La salvación de veras es una cosa simple. Es la llegada del Señor Jesucristo al corazón y sentir el poder de Dios. Este hombre ni aún había visto a Jesús y, sin embargo, el Señor Jesús le había abierto los ojos. Lo importante para nosotros, amigo oyente, no es ver a Jesús, sino creer en Él. Eso es lo importante.
Veamos ahora la reacción de los fariseos a este milagro de Jesús. Leamos los versículos 13 hasta el 18 de este capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, «Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé y veo». Entonces algunos de los fariseos decían, «Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo». Otros decían, «¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?». Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, «¿Qué dices tú del que te abrió los ojos?». Y él dijo, «Que es profeta». Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Una vez más vemos que el testimonio de este hombre es muy sencillo. Uno creería que estos fariseos se habrían regocijado porque un ciego ahora podía ver. Uno creería que cantarían el gran coro «Aleluya». Pero note usted la reacción de estos fariseos. Simplemente no saben qué hacer en cuanto a un hombre ciego de nacimiento que ahora puede caminar viendo. Sin duda, estos hombres eran muy vivos. Creemos que no hay ni sombra de duda de que habrían sido más que iguales a los filósofos griegos. Eran peritos en argüir. Y veremos que van a emplear un método silogístico para argüir. Primero, la premisa mayor, luego la premisa menor y finalmente la conclusión. Este es el método silogístico. Si las dos premisas son verdaderas, la conclusión entonces tiene que ser verdadera. Pero si una u otra de las premisas es falsa, la conclusión será falsa. Por tanto, lanzan un argumento falso. Así es, escuche usted, la premisa mayor. Todos los que son de Dios guardan el día de reposo. La premisa menor. Jesús no guarda el día de reposo. La conclusión, luego, Jesús no es de Dios. Discuten así para evitar que las personas allí lleguen a una conclusión verdadera y correcta que sería la siguiente. Premisa mayor. Solo los de Dios pueden dar vista a un ciego de nacimiento. Premisa menor. Jesús dio vista a este ciego. La conclusión, luego, Jesús es Dios. Desafortunadamente, amigo oyente, hallamos que hay controversias similares en nuestras iglesias hoy en día. Hay argumentos en cuanto a las cosas que no son esenciales mientras el mundo afuera se muere y se va al infierno ciego al Evangelio. Todavía hay el mismo argumento. No guarde el día de reposo, lo que quiere decir no lo hace de la manera nuestra. Por lo tanto, hay una división y una confusión en cuanto a la cuestión del día de reposo. En su argumentación preguntan, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y esto es lo mismo que ayudó a creer al ciego. Si un pecador no puede hacer tales milagros, y sin embargo, sus ojos han sido abiertos y él puede ahora ver, entonces el que hizo esto tenía que ser profeta, tenía que ser de Dios. El ciego ha dado otro paso en su progreso espiritual. Notemos que por otra parte dice, pero los judíos no creían. Cuando los hombres no quieren creer una cosa, amigo oyente, es asombroso las pequeñeces que tratan de desenterrar para evadir la verdad. No aceptan el informe del hombre y por tanto llaman a sus padres. Y esto nos conduce a la reacción de los padres ante el milagro de Jesús. Leamos los versículos siguientes, versículos 19 hasta el 22 de este capítulo 9 de Juan. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Aquí está la convivencia religiosa y es una de las cosas más perniciosas imaginables. Las autoridades religiosas tratan de hallar a alguien a quien culpar, y los padres quieren salir de esto. Las autoridades nunca disputaron el hecho de que el hombre era ciego de nacimiento y que ahora podía ver. Los supuestos profesores de teología de hoy en día, que se sientan en sus sillas giratorias en las universidades, son los que dudan de los milagros. La gente en aquel entonces nunca negó que un milagro se hubiera realizado.
Los padres de este hombre sabían que había ocurrido un milagro, pero no estaban preparados para explicar cómo se había realizado el milagro. No querían ser excomulgados porque eso era una cosa terrible para un judío. Las autoridades les condenarían al ostracismo, y ellos no querían exponerse a este tipo de apuros. Las autoridades religiosas, pues, no pueden negar el milagro, pero ahora tratan de impedir que el Señor Jesús reciba la honra por haberlo hecho. Fíjese usted lo que le dicen al hombre que había sido ciego aquí en el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, «Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Ahora los judíos vuelven a su primer argumento. Dicen que este hombre es pecador porque había violado, según ellos, el día de reposo. Dicen que no se debe darle la gloria a este hombre ni al Señor Jesús, sino solo a Dios. Parece ser una cosa bella y pía, ¿verdad? Leamos ahora el versículo 25. Entonces él respondió y dijo, «Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Este hombre todavía no ha visto al Señor Jesús. Esta es la segunda vez que le traen a la corte y ahora ya está cansado de todo esto. Sin embargo, escuche usted su testimonio. Él dice, «Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Ese es el testimonio de cualquier pecador que ha sido salvo. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una vez me encontraba en tinieblas espirituales, pero ahora estoy en la luz espiritual. Antes no conocía a Cristo, pero ahora le conozco como mi Salvador personal. A veces escuchamos algunos testimonios bastante largos. No sabemos en cuanto a usted, amigo oyente, pero nos cansa a veces un poco escuchar unos testimonios así. Y creemos que muchos de estos testimonios son embellecidos y pulidos para tratar de hacerlos un poco más atractivos. A veces el énfasis está puesto sobre la vida pasada, en tal manera que los hermanos salen como los héroes en su testimonio. Algunos cuentan que antes eran líderes de una mafia, eran miembros de una cuadrilla de rufianes, o eran alcohólicos de los más malos, o los jugadores más empedernidos, etc. Dicen que entonces escucharon el Evangelio y se convirtieron. Y lo que pasa entonces, amigo oyente, es que todos quedan muy impresionados con el testimonio y salen diciendo, ¿escuchaste el testimonio de fulano de tal? Y se ocupan tanto en hablar acerca de fulano de tal y todas las cosas que él había hecho antes, que ni siquiera hacen mención de Cristo. Amigo oyente, el nudo o punto clave de cualquier testimonio que yo quiero escuchar es simplemente este: habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, estudiando este capítulo 9 del Evangelio según San Juan en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente.